Bueno, pues bienvenido a este tercer martes de webinar del curso Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, la última versión, la que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2014 y que entró en vigencia en el año 2015, febrero de 2015 para ser exactos. Muy bien, pues tenemos que el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues es un conjunto de lineamientos, de reglas que fueron establecidas precisamente por la Ley Federal del Trabajo para garantizar a los trabajadores pues que tengan un trabajo digno, pero sobre todo seguro, ¿sí? Y bueno, dentro de la jerarquización de las leyes en México, ¿verdad? El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo lo vamos a encontrar básicamente en el tercer escalón, ¿verdad? De esta jerarquía de leyes en México. Obviamente, por encima de este reglamento encontramos a la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Pues que es la que emitió o la que de donde emanó este reglamento. Al mismo tiempo, los convenios internacionales que se tengan ratificados al día de hoy también están obviamente contemplados y que están por encima del reglamento federal. Y por supuesto, pues nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pues para los que no saben, en este año 2024 cumple 200 años de que se creó la primera constitución, ¿sí? En el año de 1824 y que sentó los precedentes de la actual constitución que tenemos el día de hoy, la cual pues no hace algunos días, ¿verdad? Celebramos el 107 aniversario de la promulgación de esta constitución de 1917, ¿verdad? Tuvimos una intermedia en 1854, 57, no recuerdo ahorita el dato, ¿verdad? Correcto. Pero derivado de todo ello y de la lucha revolucionaria que hubo en México hace más de 100 años, ¿verdad? Pues es que tenemos hoy esta constitución en la cual pues nos ha favorecido pues principalmente a los trabajadores, porque como todos sabemos antes de la Constitución de 1917, pues se carecía de muchos derechos que teníamos para los trabajadores en aquel tiempo, ¿verdad? Básicamente no existían, era una especie de esclavitud que existía, simulada. El trabajador no tenía acceso a ningún tipo de garantía de seguridad, ni social, ni de seguridad industrial. Eran trabajos, pues muy riesgosos que se hacían. Muchas personas perdían la vida en el trabajo. Y bueno, a lo largo de muchos años, pues obviamente esto fue cambiando. Naturalmente, con la Constitución de 1917 se ratificaron pues estas leyes en materia de seguridad hacia los trabajadores, ¿sí? Y derivado del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, aunque aquí vemos en esta imagen Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, hoy en día es Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué lo dejamos ahí? Porque precisamente queríamos compartirles de que la versión anterior al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo era el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el año de 1997. Naturalmente, este reglamento pues fue quedando pues obsoleto conforme las normas se fueron actualizando, conforme que las buenas prácticas internacionales, sobre todo, fueron presionando a que hubiera una actualización, ¿sí? Una actualización en el reglamento. Y, por supuesto, una vez que es emitido el nuevo reglamento, pues obviamente se actualizan muchas normas en materia de seguridad, salud, de carácter organizacional, de actividades específicas y de productos. Entonces, el reglamento, ¿verdad? Es el que del cual emanan
y el cual ordena a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el diseño y el desarrollo de las actuales normas que tenemos en México, ¿verdad? Bien, actualmente en México tenemos cerca de 47 normas, me parece. ¿Sí? Ahorita lo voy a consultar brevemente porque luego cambian, van actualizando. ¿Sí? Tenemos actualmente cerca de 47 normas. Tenemos la norma 001, la cual se refiere pues a la seguridad en los edificios, locales e instalaciones. Tenemos la norma 002, que es la de prevención y protección contra incendios. La norma 003, que es de productos, plaguicidas y fertilizantes. La norma 04, de sistemas y dispositivos de seguridad en la maquinaria. La norma 05, para el manejo, transporte y de sustancias peligrosas. La norma 006, que es el manejo y almacenamiento de materiales. La norma 007, que se refiere a instalaciones, maquinaria, equipo y herramienta agrícolas. La 008, el aprovechamiento forestal maderable. La 09, trabajos en altura. 010, agentes químicos. 011, ruido. 012, radiaciones ionizantes. 013, radiaciones no ionizantes. 014, presiones ambientales anormales. 015, condiciones térmicas elevadas o abatidas. 016, operación y mantenimiento de ferrocarriles. 017, equipo de protección personal. 018, comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas. 019, las comisiones de seguridad e higiene. La 020, la seguridad en los recipientes sujetos a presión. La 020, la 022, perdón, electricidad estática. 023, trabajos en minas. 024, vibraciones. 025, iluminación. 026, colores y señales de seguridad. La norma 027, seguridad en los trabajos de corte y soldadura. 028, seguridad en los procesos y equipos con sustancias químicas. 029, el mantenimiento de instalaciones eléctricas. La 030, servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. 031, construcción. 032, minas subterráneas de carbón. 033, trabajos en espacios confinados, condiciones de seguridad. 034, acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad. ¿Sí? Y 035, los factores de riesgo psicosocial. 036, factores de riesgo ergonómico, en su primera parte, referente al manejo manual de cargas. Y por último, la 037, que está relacionada con algo que estamos haciendo actualmente, que es el teletrabajo, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Muy bien. Esas son las normas que actualmente están vigentes, las cuales estas emanaron naturalmente de este reglamento. ¿Sí? Muy bien. Este reglamento va a ser el instrumento normativo que va a tener como objetivo establecer esos requisitos mínimos en materia de seguridad y salud en el trabajo que deberán de cumplir todos los centros de trabajo en nuestro territorio, ¿sí? Con la finalidad, obviamente, de garantizar la protección principalmente de la vida, ¿verdad?, de los trabajadores, su salud y la integridad física. Bien, el ámbito de aplicación, pues obviamente es para cualquier centro de trabajo, sean públicos, privados, porque sucede a veces que sinceramente los centros de trabajo que son del gobierno son los que menos cumplen, ¿eh? Vamos a dependencias de gobierno que no cumplen con los requisitos de seguridad, no sé, por ejemplo, me ha tocado encontrar que no tienen extintores o que si los tienen están caducados desde hace años, ¿sí? Que las escaleras no cumplen con los requisitos de la norma 001, en algunos tienen incluso sustancias químicas peligrosas que no están etiquetadas y el personal desconoce totalmente temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces,
Esto es de ámbito de aplicación para cualquier centro de trabajo, sea muy pequeñito. Tú digas, es que yo o nosotros trabajamos en una estética, ¿sí? O trabajamos en una tienda, una tiendita, en la que solamente somos una o dos personas. O es un pequeño punto de venta donde vendemos tortas. Es un centro de trabajo, ¿sí? Es un centro de trabajo y el cual pues debe de cumplir con este reglamento y las normas que le apliquen de acuerdo a las actividades que realice, ¿verdad? Bien, entonces ese es su ámbito de aplicación. Muchas empresas, muchos negocios, sobre todo los negocios pequeños, incluso, pues, obviamente en México existe mucho la informalidad, pues naturalmente ahí no hay muchas veces condiciones de seguridad para los trabajadores, trabajan en condiciones muy peligrosas, y pues todo esto se tiene que aplicar a estos centros de trabajo y por eso es que existe este reglamento. Incluso el reglamento, antes de que existieran ciertas normas como la del teletrabajo, como la de factores de riesgo psicosocial, o las de factores de riesgo ergonómico, ya lo contempla o lo contemplaba. Y eso quiere decir que el hecho de que no exista una norma referente a algún artículo o alguna obligación que nos haga referencia a ese reglamento, no significa que no lo debemos de cumplir, ¿sí? Eso es muy importante, porque muchas veces preguntamos, no, es que en qué norma lo dice, o quién lo dice, pues lo dice el reglamento. Sí, pero es que no está en una norma. Sí, no está en una norma, pero está en el reglamento. Entonces, la autoridad laboral, ¿verdad? Puede sancionar al centro de trabajo, al patrón, a la empresa, si no está cumpliendo con este reglamento, ¿sí? Bien. Y pues vamos a empezar con las obligaciones del patrón o las obligaciones del empleador, ¿verdad? Pues como todo, como todo patrón, pues tiene obligaciones, así como las tiene con el SAT, como las tiene con el Seguro Social, como las tiene con sus proveedores y con sus clientes, también las tiene, ¿verdad? En materia de seguridad y salud en el trabajo. Y en ese sentido, el patrón pues va a tener esa obligación de proporcionarnos un ambiente de trabajo seguro, ¿verdad? Un ambiente de trabajo seguro, ¿para quién? Para nosotros los trabajadores. Y ese también, además de ser seguro, debe de ser saludable. Obviamente, para ello, debe de tener ya identificados, pues, cuáles son esos riesgos, ¿verdad? Que están presentes en sus diferentes áreas y también en los puestos de trabajo que tiene dentro de la organización. Porque cada puesto de trabajo, ¿verdad? Tendrá sus diferentes actividades y ponen sus diferentes riesgos, ¿verdad? Esto lo tiene que tener identificado. La identificación de los riesgos, entonces, viene del reglamento, o sea, es una obligación que los tengamos identificados, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Pues que el trabajo o las actividades se hagan de forma segura sin afectar la salud del trabajador, es decir, que el trabajador derivado de las actividades pues no vaya a terminar con alguna enfermedad producto de esas actividades, ¿verdad? Pues para ello es importante que el trabajador pues tenga capacitación, tenga entrenamiento y obviamente se le proporcione pues toda la información básica o elemental para hacer su trabajo de una forma segura, ¿sí? Muy bien. Bueno, obviamente, al tener obligaciones, el trabajador, el patrón, pues nos da derechos, ¿verdad? Estos derechos, pues están contemplados en la Carta Magna, en la Constitución Política, ¿sí? Están, obviamente, está contemplado en la Ley Federal del Trabajo y, naturalmente, en este reglamento, ¿verdad? Este reglamento nos dice que el trabajador, pues, va a tener derecho a un trabajo, un ambiente seguro y saludable, ¿verdad? Es decir, que las actividades no pueden ponerlo en ningún riesgo de su seguridad física, ¿sí? Incluso ya también, ¿verdad? Obviamente psicosocial, ¿sí? Y y obviamente que él tiene el derecho de recibir toda la información acerca de cuáles son todos esos riesgos laborales presentes en su centro de trabajo. Y obviamente esto va a venir derivado de la identificación de los riesgos que tiene que hacer el patrón, ¿verdad?
lo puede hacer el mismo patrón o puede contratar a una persona o un tercero para que lo haga, ¿sí? Obviamente tiene derecho a capacitación, entrenamiento, pues para hacer su trabajo de una forma segura y, pues obviamente, si existe alguna violación a sus derechos, pues que el trabajador pueda denunciarlo, ¿verdad? Y obviamente los medios, pues existen, cualquier medio oficial que se pueda utilizar, para eso está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y también el patrón debe establecer métodos pues para que el trabajador, si hay alguna condición peligrosa o insegura, la pueda reportar, que eso pues prácticamente también es una violación a la normatividad, ¿verdad? Y que el trabajador pueda acceder a estos métodos pues para evitar que suceda un accidente y que termine en una lesión al trabajador o incluso que se afecte pues su salud, ¿sí? Muy bien, se deben de establecer comités de seguridad. ¿Qué entendemos por un comité de seguridad, chicos? ¿Qué entendemos por un comité de seguridad? Miguel Aguilar, ¿qué entiende usted por un comité de seguridad? Bien, Miguel parece que no le funciona su micrófono. Bueno, pues un comité de seguridad, ¿verdad? Va a ser un conjunto de personas integrada por los trabajadores o por representantes de algún representante de los trabajadores o representantes del trabajador. También, obviamente, van a haber representantes por parte del patrón, ¿verdad? Los cuales van a realizar recorridos para la identificación y la evaluación de riesgos que puedan estar presentes en el centro de trabajo, ¿sí? Estos comités pues van a ser de carácter obligatorio que exista dentro del centro de trabajo, ¿verdad? Y el patrón pues debe de dar obviamente todas las facilidades. Cuando hablamos de esto, pues empezamos a caer en cuenta el por qué existe esa famosa norma 019, ¿verdad? La de las comisiones de seguridad e higiene, ¿sí? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, estos comités de seguridad, pues su función va a ser que, que realicen la colaboración para la identificación y la evaluación de los riesgos que puedan estar en el centro de trabajo. Bien, de igual forma, derivado de estos recorridos, ¿verdad? Pues se van a poder desarrollar programas de seguridad y salud en el trabajo. Bien, pero para que nosotros podamos realizar pues, un programa o un plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero tenemos que tener una radiografía de nuestro centro de trabajo, es decir, que tengamos un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién lo debe de realizar? Bueno, el propio reglamento dice que el responsable, el patrón o el responsable de seguridad y salud en el trabajo, pues debe de realizar dicho diagnóstico, el cual pues le va a servir a estos comités de seguridad que van a terminar siendo estas comisiones de seguridad e higiene para que verifiquen que efectivamente se están llevando a cabo acciones para la mejora de la seguridad del centro de trabajo. Entonces, el programa de seguridad, ¿verdad? Es ese conjunto de acciones que van a estar destinadas a que se garantice la seguridad de los trabajadores, ¿sí? Estos programas van a incluir la identificación, obviamente, de los riesgos, la evaluación de estos, eh, así como la adopción de medidas para su eliminación, es decir, controles, ¿sí? Que puedan ayudar a eliminar, a reducir los accidentes de trabajo o los riesgos de trabajo. Todo eso se va a lograr a través de capacitación y entrenamiento, ¿sí? ¿De quién? Pues de los trabajadores, ¿verdad? Y obviamente se tiene que hacer una evaluación de que efectivamente este programa de seguridad y salud en el trabajo realmente se está llevando a cabo y realmente está cumpliendo pues, con todo lo que establece tanto el reglamento, las leyes y las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el propio reglamento establece el diseño y la elaboración de un programa de seguridad y salud en el trabajo, el cual pues, viene contemplado también dentro de la normatividad. Bueno,
quién va a vigilar que se cumpla con todo lo que establece este programa? Muy sencillo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es la que va a tener esa facultad para realizar estas inspecciones. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la autoridad encargada de realizar las inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de esto? Verificar el cumplimiento de la normatividad en esta materia. ¿Sí? Bien, dice que durante estas inspecciones se va a revisar el programa de SST y las condiciones del centro de trabajo. Si se cuenta con el equipo de protección personal, si se cuenta con las medidas de emergencia, es decir, se cuenta con un plan de respuesta a emergencia, que obviamente el centro de trabajo tenga estos espacios para poder tener puntos de reunión, para poder tener salidas de emergencia, que los pasillos estén en condiciones para evacuar, ¿verdad? Que se cuente con toda la señalización, es decir, todo eso que viene, ¿en dónde? En las normas, ¿sí? Claro, aquí el reglamento, ¿verdad? Lo enuncia de una forma general, pero el propio reglamento, ¿verdad? Le dice a la Secretaría del Trabajo que derivado de todo esto que él está diciendo, debe de diseñar y emitir las normas correspondientes, ¿sí? Muy bien. Preguntas hasta aquí, chicos. A mí me gustaría que participaran, ¿eh? ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien que quiera también agregar algo? ¿Quién de ustedes en algún momento se ha tomado el tiempo para leer este reglamento? ¿O quién ha recibido una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo para verificar las condiciones de seguridad y salud? Y en la cual pues, les hayan pedido el cumplimiento de dicho reglamento. ¿Nadie está aquí? Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Naturalmente, derivado de estas verificaciones, pueden darse los casos, bueno, la mayoría de las veces, ¿verdad? Se pueden dar los casos en el que hayan incumplimientos o no conformidades que les dicen en otros lados, ¿no? Naturalmente, deben de haber sanciones por el incumplimiento en la normatividad en SST. Obviamente, estas sanciones pueden traer problemas de carácter o sanciones de carácter administrativo, incluso penales. ¿Para quién? Pues para el patrón o para la persona que emplea, ¿verdad? Así como dice, como para las personas físicas y morales que incurran en dicha violación. Fíjense, tanto para personas físicas y personas morales. Es decir, ok, las empresas, pero también las personas físicas. Es decir, también los trabajadores. ¿Sí? El trabajador que incumpla en materia de seguridad y salud en el trabajo, y en la cual pueda llegar a poner en riesgo la integridad, no solamente del centro de trabajo, sino de un compañero, ¿verdad? En el cual pues, incluso pueda llegar a perder hasta la vida y se comprueba que fue por un mal manejo de la seguridad por parte de la persona y tuvo capacitación y se contaba con todo el equipo y la persona no hizo caso omiso, pueden haber sanciones penales. Por eso habla de personas físicas y personas morales, ¿sí? O sea, el incumplimiento de la normatividad. Bien, las sanciones administrativas obviamente pueden ser multas económicas, también puede ser la clausura por determinado tiempo o definitiva del centro de trabajo. Se han dado esos casos, ¿sí? Centros de trabajo que están en temas de seguridad por los suelos, es decir, prácticamente no cumplen en nada. Estos tienden a ser clausurados de forma definitiva. Esta suspensión temporal de actividades, ¿verdad? Se puede dar la cancelación también de permisos y de autorizaciones, así como la imposición de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces el incumplimiento
En cuanto a la reglamentación de seguridad y salud en el trabajo, pues además de sanciones o multas de carácter económico, ¿verdad? Pues también puede ser de carácter penal. Va a ser dependiendo el incumplimiento que hayamos cometido. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el monto de las multas en el caso de que sean económicas? Bien, se tiene una medida mínima que puede ser, dice, hasta el equivalente a 5,000 veces el salario mínimo general vigente en la zona geográfica. ¿Sí? Entonces, si hablamos que ahorita el salario mínimo en la zona aquí en la que estamos nosotros, del centro para abajo, ¿verdad? Está sobre los 249 pesos, ¿sí? Híjole, multipliquemos eso por 5,000, ¿sí? Pues estamos hablando de que es un buen dinero, ¿no? Además de las otras sanciones y gastos que se puedan dar, ¿no? Muchas empresas le apuestan mucho a no cumplir en ese sentido en materia de seguridad. ¿Sí? Eh, hace, hace unos días, ¿verdad? Nombro el caso, más no el quién o quiénes. Pues una empresa nos contactó porque tuvo un accidente con una grúa. Se les, se les volteó una grúa, ¿verdad? En un centro de trabajo. Y me decía la persona que me contactó, híjole, mire, lo que pasa que pues ahorita ya tenemos muchos problemas porque nosotros somos contratistas de una compañía que le trabaja a Pemex y pues incluso ya Pemex mandó una alerta de seguridad. ¿Sí? Ya tenemos problemas porque pues ya no nos ven con los mismos ojos las empresas e incluso pues ya hasta es un poco incómodo porque ahorita que he estado yendo a las pláticas y que he estado yendo a ver todo el asunto, pues en cuanto ven que somos nosotros, pues ya siempre como que el murmullo y los comentarios, ¿no? Porque fíjense, este tema de la seguridad ya se volvió algo también muy incisivo, ¿no? En el sentido de que ya se ven feo, ¿sí? O las empresas que no cumplen en materia de seguridad, de las otras empresas o los otros contratistas con los que trabajas, ya te empiezan a voltear a ver feo, ya como que hay como que un bullying de seguridad, ¿sí? Y la verdad que pues eso crea una mala imagen para la organización, ¿sí? Y yo le decía precisamente de pues, que siempre la seguridad va a ser, sí va a ser costosa, pero va a traer muchos más beneficios, ¿verdad? Si nosotros pues cumplimos, ¿sí? Y porque el problema radica en que muchos de los patrones pues obviamente lo ven o las empresas lo ven como un gasto. Y desafortunadamente aquí en el sureste, en México, ¿verdad? El tema de la seguridad no es un tema que esté bien adoptado todavía. Solamente las empresas que le trabajan a Pemex y algunas otras empresas, por ejemplo, nos contactó hace unos días una empresa que le trabaja a Olsin, que son unas cementeras que quieren obviamente el desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque se los está pidiendo como requisito, pues, Olsin para que puedan ser proveedores y obviamente proveedores confiables y seguros, ¿verdad? Entonces, pues sí tenemos una cultura de la prevención aquí, al menos en el sureste, un poquito deficiente, no es decir decadente, deficiente, ¿verdad? Y la verdad que la mayoría de los responsables de seguridad o las personas que realizan esta función muchas veces ni conocen el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo platico con muchos responsables de seguridad que le trabajan a Pemex, y que son contratistas que le trabajan a Petróleos Mexicanos y que desconocen todo lo que tiene, toda la información que tiene el reglamento. Piensan que el famoso anexo SSPA, que es un tema que este tema es parte de esos temas que pide el anexo, ¿verdad? Pues es el que rige, ¿no? El anexo SSPA es un documento que fue diseñado con base al cumplimiento de este Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. En una ocasión, una persona, ¿verdad? Por cierto, extranjero, me decía,
no, es que este anexo SSPA, pues no nos lo deben de aplicar y es algo que es ilegal, me decía, porque nos están obligando y pues no debería ser. Y lo primero que yo le dije, mire, este documento no fue hecho porque Pemex se lo inventó. Es más, todos los requerimientos que están dentro de este anexo eh, están basados en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Ley Federal del Trabajo, incluso en convenios internacionales y obviamente en las normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces no es algo que te vas a poder quitar, ¿sí? Porque incluso el propio reglamento federal pues establece que si tú tienes proveedores o contratistas, tienes la obligación de vigilar que cumplan con este reglamento. Entonces ya desde ahí, por eso es que Petróleos Mexicanos esto no lo hizo nada más porque se le ocurrió, ¿verdad? Sino lo hizo porque tenía que cumplir, ¿verdad? Como el propio reglamento dice que esto aplica para todos los centros de trabajo públicos o privados, ¿sí? Entonces, Pemex tuvo que desarrollar esta herramienta para hacer cumplir a sus proveedores y contratistas, ¿no? Entonces, el reglamento es fundamental para que nosotros conozcamos la normatividad en México, el porqué de la normatividad en México, ¿sí? Bueno, continuando con las sanciones, ¿verdad? Va a ser importante que el patrón cumpla con estas disposiciones y obviamente que adopte medidas de prevención, con la finalidad obviamente de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿verdad? Obviamente con esto se van a evitar las sanciones administrativas y penales correspondientes, ¿verdad? Contribuyendo a que se cree un ambiente laboral seguro y saludable. Bien, estas disposiciones, empezamos con las disposiciones pues, generales de este reglamento, ¿verdad? Las cuales van a establecer esos conceptos básicos, así como los principios que rigen a la seguridad y salud en México, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí un concepto muy importante, la definición de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esta definición nos dice, perdón, al conjunto de actividades y medidas adoptadas para prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como para proteger la integridad física y mental de los trabajadores en el desempeño de sus actividades laborales. Fíjense, esta definición es tan amplia que ahí entran todas las normas oficiales mexicanas. En esta definición entran todas las normas. Es algo muy, muy hermoso, podríamos decir, esta definición. Una definición muy hermosa, le digo yo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nos dice que el patrón, ¿verdad? Perdón, que la seguridad y la salud en el trabajo es ese conjunto de actividades y medidas que se deben de adoptar, que debemos nosotros de tomar con la finalidad de prevenir los accidentes, es decir, la seguridad y las enfermedades de trabajo, la salud, así como para proteger la integridad física y mental de los trabajadores. Entonces, habla también, ¿verdad?, de esas otras normas que han venido últimamente haciéndose muy, muy famosas, como la norma 035, la norma 036, ¿verdad?, que habla acerca de los factores de riesgo psicosocial, de los factores de riesgo ergonómico, ¿verdad? Esto para que los trabajadores desempeñen sus actividades laborales de una forma segura, ¿sí? Entonces, esta definición es muy completa porque aquí encajan todas esas normas, ¿sí? En esa definición. Bien, las obligaciones del empleador o del patrón, ¿verdad? El empleador es responsable, dice, de garantizar un ambiente laboral seguro y saludable para los trabajadores. Ya desde ahí está diciendo que el patrón tiene que poner todas las condiciones de seguridad para que a sus trabajadores no les pase absolutamente nada. Obviamente, derivado del concepto anterior, ¿verdad? Lo obliga a que adopte esas medidas preventivas, ¿verdad? ¿Cómo? Identificando y evaluando esos riesgos laborales
naturalmente la capacitación de los trabajadores y obviamente que les proporcione el equipo de protección personal necesario, ¿sí? Bueno, hasta aquí estamos claros, ¿verdad? El empleador nos tiene que garantizar un trabajo, un centro de trabajo seguro. Pero bueno, esto no se hace por sí solo, ¿verdad? No porque ya el empleador o el patrón ponga las condiciones, significa que no va a pasar nada, ¿verdad? Eso quiere decir que también nosotros debemos de cooperar, ¿sí? Fíjense, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 47, en una de sus fracciones, establece que el trabajador pues tiene la obligación de adoptar las medidas preventivas y de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pues para evitar incidentes y accidentes, ¿sí? Y que si él no las cumple, pues va a ser causal de rescisión de contrato. Y fíjense las obligaciones que dice aquí el reglamento. Derivado de ese fragmento, de esa fracción, ¿verdad? De la Ley Federal del Trabajo, tenemos este concepto muy importante que es las obligaciones que tenemos nosotros como trabajadores. Bien, dice que el trabajador tiene la responsabilidad de colaborar en la implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Fíjense, con la implementación de las normas 018, muchos trabajadores no querían hacer el etiquetado de sus sustancias químicas peligrosas. Y decían, no, eso es trabajo del de seguridad. Eso lo tiene que hacer el de seguridad, o tienen que contratar a una empresa que venga y haga esto. Y no. Fíjense, la capacitación de la norma 018, ¿verdad? Obviamente te enseña cómo debes de hacer el etiquetado de tus productos o sustancias químicas peligrosas, ¿sí? Entonces, la propia norma, pero también el reglamento, pues nos obliga a nosotros como trabajadores, dice, a colaborar en la implementación de estas medidas. Entonces, pues ni modo, nos toca ponernos a recortar, ¿verdad? Y a pegar nuestros pictogramas para identificar nuestros productos químicos. ¿Sí? Utilizar adecuadamente el equipo de protección personal proporcionado, que la verdad muchas veces los trabajadores o no lo usan mal, o algunos le dan un uso indebido o incluso hasta hacen negocio con él, ¿sí? Bien, reportar cualquier situación de riesgo o incidente relacionado con la SST. Bien, e incluso dentro de los requerimientos del anexo de SSPA, por ahí en Pemex y en algunas otras, muchas empresas implementaron un sistema que ya no se usa mucho, el famoso sistema STOP. Era un sistema que se utilizaba precisamente para el reporte de actos y condiciones inseguras, es decir, estaban cumpliendo con el reglamento, ¿verdad? El cual es reportar cualquier situación de riesgo. Bien, obviamente el reporte de incidentes o accidentes también existen otros medios para hacerlo y están estipulados en el reglamento, está estipulado en las normas y el propio anexo de CSPA, pues así lo dice. Incluso existe un formato, ¿sí? Para el tema de los incidentes y accidentes, ¿sí? El famoso formato 3. ¿Sí? Para los que tomaron el curso del anexo de CSPA, pues sabrán que existe ese formato, ¿verdad? Bien, así como lo relacionado dice con la seguridad y salud en el trabajo y participar en los programas de capacitación y entrenamiento en esta materia. Hay trabajadores que no quieren ir a los cursos, que no quieren venir a la capacitación. No, es que yo ya tomé ese curso. No, es que yo ya he tomado esa capacitación. Yo ya sé utilizar el equipo. Y les soy honesto, cuando vienen a la capacitación y se les pregunta, no saben o medio saben, o saben, pero tienen información que ya está caduca, que ya no están actualizados. Entonces, eso es también una situación que puede conllevar accidentes de trabajo, ¿sí? Entonces, el trabajador tiene la obligación de participar activamente en cualquier tema relacionado con la capacitación, ¿sí? En las campañas, en la capacitación, en cualquier método que el empleador utilice,
para brindar capacitación e información de seguridad. Bueno, otro concepto muy importante, la identificación de los riesgos, ¿sí? Bueno, primero que nada, algo que yo siempre le digo a los trabajadores es, primero debes de conocer correctamente el concepto de riesgo y tenerlo claro, entenderlo y comprenderlo, porque si no lo conoces, no conoces el concepto o no lo entiendes o lo confundes con un peligro, entonces no vamos a hacer una correcta identificación de los riesgos, ¿sí? Entonces, primero tenemos que tener bien definido ese concepto. Pero bueno, la identificación de los riesgos laborales dice que va a ser importante para que el empleador realice una evaluación de eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos que tiene o que están presentes en el centro de trabajo con la finalidad de identificar los peligros, así como la definición de medidas preventivas necesarias para su control, ¿sí? Entonces es un concepto muy completo, ¿verdad? El cual nos dice, tenemos que identificar los riesgos, ¿sí? Una vez que identificamos el riesgo, asociamos cuál es la fuente, es decir, el peligro, ¿verdad? Y una vez que nosotros identificamos el riesgo, asociamos su peligro o de dónde viene esa fuente, vamos a implementar medidas preventivas, ya sea para eliminarlo, para transferirlo, para controlarlo, ¿verdad? Y de esa forma nosotros vamos a evitar que el trabajador o nosotros mismos pues suframos un accidente, ¿sí? Bien, el equipo de protección personal. El equipo de protección personal van a ser todos esos elementos o aditamentos que el patrón o el empleador tiene la obligación de proporcionarnos con la finalidad, obviamente, de prevenir, dice, riesgos laborales en actividades que impliquen, dice, exposición a peligros físicos, químicos o biológicos. Acota. ¿Por qué acota? En el sentido de decir actividades que impliquen exposición, ¿verdad? Porque el equipo de protección personal, chicos, nos va a brindar protección ante peligros físicos como ruido, radiaciones, sustancias químicas, virus, bacterias, ¿verdad? Y nos va a dar una protección física, una barrera, ¿verdad? Pero no necesariamente el equipo de protección personal nos va a proteger de todos los riesgos del trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso acota dice peligros físicos, químicos o biológicos, ¿sí? Pero, por ejemplo, no tenemos equipo de protección personal para riesgos, para factores de riesgo psicosocial, ¿sí? O factores de riesgo ergonómico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso acota. Muy bien. Los comités de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Los empleadores, dice que tengan más de 15 trabajadores, están obligados a conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual va a tener como función la promoción, dice, de la cultura, de la prevención y el análisis de los riesgos laborales. Bueno, este comité, ¿verdad? Probablemente va a trabajar o va a ser, puede ser parte de la Comisión de Seguridad e Higiene que nosotros conocemos, pero que su función va a estar enfocada pues, a la promoción de la cultura, dice, de la prevención, y que este comité también va a fomentar que se haga un análisis de los riesgos laborales y va a utilizar cualquier medio de comunicación pues para hacérselo del conocimiento a los trabajadores. Bien, la capacitación y el entrenamiento. Dice que es obligación del empleador, o sea, del patrón, que se le proporcione capacitación a los trabajadores acerca de los riesgos laborales presentes en su centro de trabajo. Es decir, el curso o la capacitación que tú tomes debe de ser con base en los riesgos que hay en tu centro de trabajo, los que estén identificados, ¿verdad? O, o los riesgos producto de las actividades que tú realizas, ¿sí? Si en mi centro de trabajo realizamos actividades en las que me tengo que subir a un tanque, en las que tengo que ingresar dentro de un tanque, entonces, pues tengo que tener capacitación en trabajos en altura, capacitación en espacios confinados. ¿Por qué? Porque ahí hay riesgos de caídas, riesgos por inhalación de algún gas, riesgo por deficiencia de oxígeno, riesgos por exceso de oxígeno,
riesgos por exposición a una atmósfera que sea explosiva, en fin, cualquier capacitación, ¿verdad?, que esté relacionada con las actividades que nosotros realizamos. Por eso yo les decía en algún momento, ¿verdad? ¿Cómo es posible que a veces pidan estos famosos 27 cursos del anexo de CSPA si tu trabajo va a ser aquí en tierra y como para qué te sirve un curso de sobrevivencia en el mar si tú no vas a hacer actividades en el mar, ¿verdad? O como para qué te van a pedir un curso de manejo a la defensiva si tú ni siquiera, es más, tú ni siquiera licencia tienes, ¿sí? Porque no manejas y no tienes vehículo y tu trabajo no es de operar un vehículo, ¿sí? No tiene sentido. Pero bueno, como les decía en la capacitación del anexo de CSPA, muchas veces son caprichos, ¿no? Son caprichos. Muy bien. Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Las autoridades competentes, la Secretaría del Trabajo, ¿sí?, tienen la facultad de realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo para verificar, ¿sí?, el cumplimiento de la normatividad y para detectar posibles riesgos laborales. Verificación, no auditoría, que es distinto, ¿ok? Por eso les decía, en el anexo de CSPA se hacen verificaciones mensuales, no auditoría. Yo escucho por ahí a muchos responsables de seguridad, no, es que tengo la auditoría del anexo. No es auditoría, es una verificación, ¿sí? Muy bien. No hay que confundir, muchachos, dirían la gimnasia con la magnesia. Hay que manejar los conceptos como son, ¿sí? Perdón. Bueno, entonces es importante, ¿verdad?, pues que nosotros conozcamos estos conceptos básicos de la seguridad y salud en el trabajo. Obviamente nos van a ayudar a prevenir accidentes. Si nosotros conocemos cuáles son los conceptos básicos de la seguridad, pues una vez que los conozcamos, como por ejemplo peligro, riesgo, accidente, incidente, ¿verdad?, nosotros vamos a poder aplicar correctas medidas preventivas de seguridad, ¿sí? Y pues esto va a ayudar mucho a que nosotros seamos agentes replicadores de la seguridad, porque al tener nosotros conocimiento, naturalmente nosotros lo vamos a compartir con nuestros compañeros, con el personal que viene de nuevo ingreso, y obviamente pues esto va a ayudar a la promoción de la seguridad y evitar los accidentes dentro del centro de trabajo. Bueno, el título tercero. Este título tercero del reglamento establece las disposiciones generales organizacionales y especializadas para la SST en el trabajo en México. Bien, dice que a continuación nos presenta las principales disposiciones que deben de conocer los trabajadores. Bueno, el patrón o el empleador debe de elaborar un programa de seguridad y salud en el trabajo, el cual dice debe de contener la identificación de los riesgos laborales, las medidas preventivas correspondientes y la evaluación periódica de su eficacia, ¿sí? Entonces, como les dije hace rato, primero, para que nosotros podamos hacer un programa, ¿verdad?, tenemos que tener un diagnóstico, ¿sí? Entonces, eso es como cuando nosotros vamos al doctor. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vamos con el médico para que nos evalúen? Pues, hace un diagnóstico, qué es lo que tenemos, y el programa, pues, vendría siendo ya la receta, ¿verdad?, que nos va a aplicar para pues, para tratar de curar ese mal que tenemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos peligros y riesgos y no los estamos controlando, obviamente tenemos que aplicar medidas preventivas, ¿verdad? Y tenemos que regresar con el doctor, pues para que nos evalúe de forma periódica y ver cuál es el avance que tenemos. Lo mismo pasa con este programa de seguridad, ¿verdad? Bien, en el caso de los comités de seguridad, pues obviamente las empresas que tengan más de 15 trabajadores, pues deben de formar estos comités como lo habíamos visto, ¿verdad? Con la finalidad, pues obviamente de prevenir riesgos de trabajo. Bueno. Programa de vigilancia médica. Fíjense,
Como hablamos de salud en el trabajo, obviamente se tiene que contar con un programa de vigilancia médica. Obviamente, quien debe de realizar esto debe de ser un médico especialista en salud laboral, ¿verdad? Entonces, el empleador, el patrón, tiene la obligación de contratar los servicios de una persona, ¿verdad? Con conocimientos, que esté titulado como médico, ¿sí? Principalmente, y obviamente que tenga conocimientos en riesgos laborales, pues para que pueda realizar dicho programa. Porque sucede a veces que hay responsables de seguridad que se ponen a hacer programas de vigilancia médica, ¿sí? Perdón, pero para los que hemos sido responsables de seguridad, nosotros somos médicos. Y aunque lo fueran, si tú no tienes el conocimiento o la especialidad en, en salud en el trabajo, naturalmente no vas a poder hacerlo. Yo he conocido médicos, ¿verdad?, que no desconocen del tema, ¿sí? No saben cómo implementar un programa de vigilancia porque desconocen temas de exposición a riesgos de trabajo. Bien, autorizaciones y permisos. El patrón o el empleador debe de tener autorizaciones y permisos, por ejemplo, para el uso de sustancias químicas peligrosas, para la realización de trabajos en espacios confinados, para el uso de maquinaria, para equipo, pues obviamente dice de alta complejidad. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos maquinaria o equipo de trabajo, tenemos maquinaria o equipo de trabajo, pues obviamente debe de estar certificado, ¿verdad? Debe de tener ciertas autorizaciones, debe de tener ciertos permisos para que se puedan realizar actividades con él. Entonces, lo mismo pasa con el manejo de sustancias peligrosas, y si a lo mejor realizamos trabajos de radiografía, ¿verdad? Industrial, pues obviamente debemos de tener permisos por parte de la Secretaría de Energía para utilizar pues estos equipos que son muy peligrosos y que pueden ocasionar algún tipo de contaminación y obviamente un daño a la salud de los trabajadores y de la población, ¿verdad? Entonces hablamos ya de que se manejan este tipo de materiales, ¿sí? Bien, de las sanciones por incumplimiento, las autoridades competentes, dice, pueden imponer sanciones a los trabajadores, a los empleadores, perdón, que incumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo, las cuales, como decía, puede ser desde una multa hasta la clausura del centro de trabajo, ¿sí? Ah, caray. Bien. El capítulo segundo del Reglamento Federal establece las disposiciones generales para la salud en el trabajo. Bien, vamos a ver a continuación ciertas definiciones que los trabajadores deben de conocer. Bueno, el reglamento dice que establece las definiciones de los términos relacionados con la salud en el trabajo, como riesgo laboral, enfermedad de trabajo, incapacidad temporal, entre otros, ¿sí? El derecho a la salud, el reglamento reconoce el derecho de los trabajadores a la protección de su salud y establece la obligación del patrón o del empleador de garantizar el ambiente laboral seguro y saludable, ¿sí? Bien, el programa de prevención de enfermedades de trabajo, pues el empleador debe de implementar un programa de prevención de enfermedades de trabajo, el cual obviamente va a contener o incluir la identificación de los riesgos laborales que puedan provocar estas enfermedades, ¿verdad? Si el centro de trabajo utiliza sustancias químicas que son peligrosas y que el trabajador está expuesto a estos riesgos, pues debe de tener un programa que incluya, ¿verdad?, la verificación o los exámenes correspondientes por la exposición a estos riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, si también el trabajador está expuesto a agentes físicos como el ruido, también debe de contar con un programa pues, para prevenir que el trabajador, por estar expuesto a este riesgo de trabajo, pueda adquirir algún tipo de enfermedad, como la pérdida de la audición, problemas de dolores de cabeza, de problemas de mala circulación, en fin, todo lo derivado por la exposición a esta gente, ¿verdad? Bien, en cuanto al tema epidemiológico, fíjense, ya el reglamento
ha considerado el que haya una vigilancia por epidemia, ¿sí? Nosotros hace pues ya casi 4 años, ¿verdad? Es más, 4 años, estamos a 13 de febrero, en 5 días, al menos aquí en México, en Tabasco, ¿verdad? Por ahí entre el 16 y el 17 de febrero, 18 de febrero, o de marzo, no, perdón, fue en marzo, una disculpa. Pues en México ya para 2020, en estas fechas, ya teníamos el problema del COVID, ¿verdad? Entonces, muchos centros de trabajo no estaban preparados ante una emergencia epidemiológica, es decir, por esta pandemia que sufrimos, ¿verdad? Y fíjense, el reglamento ya tomaba en cuenta esta posible situación, y la verdad es que pues por desconocimiento nadie hizo. Entonces, el reglamento dice que establece la obligación del patrón o de los empleadores de notificar los casos de enfermedades de trabajo a las autoridades competentes, cosa que la verdad no querían hacer los patrones durante la emergencia por la pandemia, y de colaborar en la realización de estudios epidemiológicos para identificar los riesgos laborales y prevenir las enfermedades de trabajo, ¿sí? Aquí el reglamento nos lo está diciendo, ¿sí? Y la verdad es que muchos patrones incurrieron en el incumplimiento de esto. Bueno, el programa de higiene industrial. Muchos confunden la salud en el trabajo con la higiene industrial. Dice que el empleador o el patrón debe de implementar un programa de higiene industrial que deberá incluir la identificación y evaluación de los riesgos laborales relacionados con la exposición a sustancias químicas, es decir, agentes químicos, agentes físicos y agentes biológicos. Y obviamente, pues la adopción de medidas de prevención, ¿sí? Exámenes médicos. El empleador debe de realizar exámenes médicos periódicos a los trabajadores que estén expuestos a riesgos laborales. Finalidad, obviamente, detectar de forma oportuna cualquier tipo de enfermedad relacionada con la actividad que realizan y obviamente aplicar medidas de prevención. Si se dan cuenta, a cada concepto, a cada tema que estamos hablando, siempre está enfocado a las medidas preventivas, ¿sí? Las medidas preventivas. Todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo debe de ser de carácter preventivo. Bien, leo sus mensajes. ¿Sí? Ok. Sí, falló por un momento al parecer el audífono, una disculpa. Muy bien. Entonces, en el caso de los exámenes médicos, pues es obligación del empleador, perdón, del patrón, pues que él te envía a realizar exámenes médicos si tú eres POE o personal ocupacionalmente expuesto. ¿Expuesto a qué? Algún agente físico, algún agente químico, algún agente biológico, ¿sí? Incluso ahorita con el tema de cuestiones psicosociales, obviamente se tienen que hacer los cuestionarios correspondientes, ¿sí? Y obviamente también el tema ergonómico con la norma 036, ¿verdad? Se deben de hacer los estudios correspondientes de los factores de riesgo ergonómico relacionados con las cargas manuales, ¿sí? Muy bien. Registro de enfermedades de trabajo. Bueno, se debe de llevar un registro de esas enfermedades de trabajo que se presenten, obviamente, en las instalaciones o en su empresa o centro de trabajo. ¿Cuál es la finalidad? Identificar cuáles son los riesgos laborales que los están ocasionando y, naturalmente, volvemos a lo mismo, medidas preventivas, la adopción de medidas preventivas. Siempre estamos con ese tema y es que es fundamental. Todo el tema de seguridad y salud en el trabajo es la adopción de medidas preventivas, ¿sí? Muchas veces el problema que se tiene con la seguridad es que tendemos a ser más reactivos, ¿sí? Y
no entendemos que la seguridad y la salud en el trabajo es un tema de prevención, ¿sí? Lo mismo pasa como con nuestra salud, ¿no? Incluso el propio seguro social, cuando hablo de salud, no salud en el trabajo, sino nuestra salud a nivel personal, ¿sí? A nivel población, el propio seguro social tiene el famoso prevenir, ¿verdad? El prevenir, entonces, eso, las medidas preventivas, pues para evitar que la población pues se siga enfermando pues por malas prácticas, ¿no? El consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumir bebidas azucaradas, todo eso, ¿verdad? Que trae enfermedades. Eso es la prevención. Bien, es importante pues que los trabajadores conozcan todas estas disposiciones que van a ayudar a la prevención de las enfermedades del trabajo, a la protección de la salud del centro de trabajo, y los trabajadores van a poder estar conscientes de esos riesgos a los que están expuestos y la importancia que tiene que adopten medidas preventivas de seguridad. ¿Cómo o mediante qué se debe de realizar? O sea, mediante la identificación de riesgos y que reporten cualquier condición o situación de riesgo o algún incidente relacionado con la salud del trabajador. ¿Sí? Bueno, el capítulo tercero del reglamento, las disposiciones organizacionales para la seguridad. Bueno, tenemos los comités de seguridad, que ya sabemos cuál es, ¿verdad? Lo voy a repetir, funciones del comité. Este comité tiene entre sus funciones la identificación, la evaluación de los riesgos, la revisión y actualización del programa de prevención de riesgos laborales y el programa de higiene industrial, así como la realización de inspecciones y supervisiones, entre otras funciones. Entonces, esas son las funciones del comité de seguridad, ¿sí? Van a trabajar en conjunto con quién, con el responsable de seguridad, con el patrón, con la propia comisión de seguridad e higiene, ¿sí? Y pues obviamente van a hacer inspecciones y revisión. Bueno, de la capacitación y el entrenamiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, ya lo hemos comentado, es una obligación del patrón, ¿sí? Y el trabajador pues tiene la responsabilidad también de colaborar en el mantenimiento e implementación de estas medidas. Bueno, en el caso del título cuarto de este reglamento, va a establecer las medidas de prevención especiales en materia de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, para las máquinas y los equipos de trabajo. Bien, el empleador o el patrón debe de garantizar que las máquinas y los equipos de trabajo sean seguros, ¿sí? Y estén en condiciones óptimas de uso. Los trabajadores deben de utilizarlos de manera adecuada y reportar cualquier situación de incidente, de riesgo o de incidente, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que el reglamento, pues nos habla precisamente de que debe de existir pues, una norma, ¿verdad? Que regule la seguridad de los equipos y las máquinas. Y esta norma, pues es la norma 004, ¿verdad? Que es los sistemas y los dispositivos de seguridad en la maquinaria. Y bueno, y continuando con ello, ¿verdad? También otro punto muy importante de la seguridad pues son la realización de los trabajos en altura. El patrón debe de adoptar medidas específicas de seguridad para los trabajos en altura, ¿sí? Nos dice ahí instalación de barandillas, plataformas, redes, entre otros, ¿verdad? Así como el equipo de protección personal específico y la capacitación. Bueno, naturalmente, derivado de ello existe una norma, ¿verdad? La norma 009, la cual establece las medidas de seguridad en los trabajos en altura, ¿sí? Bien, en los espacios confinados, bien, también, aunque no existe una norma específica de trabajos en altura, ¿verdad? La norma 031 pues establece medidas de seguridad para los trabajos en altura. Entonces, en ese sentido, el reglamento nos dice
que aunque no hay una norma en específico, ¿verdad? Se deben de adoptar medidas para estas actividades, ¿sí? Como ventilación adecuada, iluminación, identificación de riesgos, entre otros, así como la capacitación. Bien, trabajo con sustancias químicas, ahí sí tenemos, ¿verdad? Normatividad, tenemos, perdón, la norma 005, ¿sí? Tenemos la norma 018, ¿sí? Entre otras medidas relacionadas con las sustancias químicas. Entonces, el reglamento no dice tal norma, pero dice que debe de emplearse, el empleador, perdón, debe de garantizar que los trabajadores estén protegidos contra estos riesgos, ¿verdad? Y tenemos al ruido, el ruido que es un agente físico, ¿verdad? De igual forma, se deben de aplicar o adoptar medidas preventivas para el personal ocupacionalmente expuesto, ¿verdad? A este agente, como por ejemplo barreras acústicas, implementación de programas de control de ruido, obviamente programas de conservación auditiva, exámenes médicos y pues también tenemos una norma relacionada con el ruido que es la norma 011, perdón. Y el capítulo quinto del reglamento de SST, la promoción de la salud y la prevención de adicciones en los centros de trabajo. Fíjense el alcance que tiene, la prevención de adicciones, ¿sí? La promoción de la salud. Dice tanto en los trabajadores como en el patrón. Como el patrón tienen un papel importante en la observancia de las disposiciones de este capítulo. Es decir, las dos partes, ¿verdad? Tanto el trabajador como el patrón, ¿sí? Por ejemplo, la promoción de la salud, dice, el patrón debe de fomentar la promoción de la salud en el centro de trabajo, ¿sí? Es decir, nada que el patrón esté haciendo fiestecitas ahí y haya involucrado bebidas que no son adecuadas, ¿verdad? Siempre promocionando la salud, ¿sí? Y eso se va a hacer a través de un programa de prevención y control de enfermedades, de promoción de la actividad física, el deporte y estilos de vida saludables, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí en la oficina, ¿sí? Teníamos la costumbre o tenemos la costumbre, ¿verdad? De brindarle a los trabajadores le llamamos snacks, ¿no? Snacks, pero nos dimos cuenta, pues, de que el personal estaba consumiendo demasiados carbohidratos, bebidas azucaradas, así, y decidimos optar por opciones, pues, más saludables. Entonces, el patrón o la empresa, ¿verdad? Debe de fomentar, estilos de vida saludables, también actividades físicas, deportes. Existen muchas técnicas que se pueden aplicar, ¿verdad? Bueno, prevención de adicciones, igual. El patrón pues tiene la obligación de adoptar medidas para prevenir adicciones, ¿sí? Como por ejemplo, me ha tocado ver, ¿no? Que hay centros de trabajo donde tienen habilitados espacios para que la gente vaya a fumar. Imagínense. Y ahorita ya no se puede, ¿verdad? Pero había lugares. Por ejemplo, a veces en plataforma hay lugares en donde aquí sí se puede fumar, ¿no? El reglamento de Pemex es muy claro, ninguna instalación de Pemex se debe de fumar. Es más, ya está en la ley, pues, ¿sí? Perdón. Espacios libres de humo de tabaco, igual, ¿verdad? El patrón debe de garantizar que todos los espacios estén libres de humo, deben de estar limpios, pues, ¿sí? Debe estar prohibido fumar en cualquier área, ¿sí? Y si tenemos algún trabajador que es fumador, pues buscar formas de cómo ayudarlo, ¿verdad? Apoyo psicológico, igual, debe de ofrecer apoyo psicológico, ¿verdad? Que enfrenten algún tipo de situación de estrés laboral, acoso, violencia. Obviamente, estas son ya cosas un poco más complejas. También debe de brindar todas esas facilidades. Bueno, el programa de autogestión, algo a lo que muchos patrones le tienen miedo, ¿verdad? A este programa de autogestión, el cual pues es una herramienta muy importante. Muchos patrones o empleadores tienen miedo de adoptar o de inscribirse en este programa de autogestión porque piensan que al hacerlo
pues van a recibir algún tipo de de inspecciones, o los van a estar verificando. Y no es así, al contrario, cuando la empresa adopta este programa de autogestión, ¿verdad? Y lo cumple al 100%, pues precisamente va a evitar que tenga inspecciones o verificaciones, y naturalmente pues va a ser una empresa segura, ¿sí? Entonces, este programa, ¿verdad? Está desarrollada para promover la cultura de la prevención, pues obviamente de accidentes y enfermedades laborales dentro de las organizaciones o las empresas. Su objetivo va a ser fomentar esa cultura de prevención, ¿verdad? Dentro de los trabajadores, también de la empresa, y pues obviamente la correcta identificación y control de los riesgos laborales. Este sistema de autogestión conocido como PAST, PASST, Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se enfoca, dice, en la participación activa de los trabajadores y en la autogestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Es decir, que tú mismo lo vas a autogestionar, tú mismo lo vas a hacer, pues, tú mismo te vas a autoevaluar, ¿sí? Y esta herramienta, pues obviamente nos va a servir para que toda la organización se involucre en los temas de seguridad, salud en el trabajo y promueva esa cultura de la prevención, ¿sí? Que lo ponga como un valor de la más alta prioridad, ¿sí? Bueno, de la identificación y evaluación de los riesgos, este paso va a buscar identificar todos los riesgos que existan dentro de nuestro centro de trabajo, su respectiva evaluación y el impacto que tiene en la salud de los trabajadores. Esta herramienta permite que se conozcan los riesgos específicos por cada puesto de trabajo y se establezcan medidas preventivas, lo que les comentaba hace rato, ¿verdad? Cada puesto de trabajo que haya dentro de la empresa tiene diferentes riesgos, ¿verdad? Algunos son soldadores, otros son choferes, otros son montadores, otros son albañiles. Entonces, cada puesto de trabajo pues, va a tener sus riesgos, y por cada puesto de trabajo se tienen que tener identificados esos riesgos específicos y sus correspondientes medidas de prevención y control. Bueno, de la planificación y el seguimiento, este PAS va a establecer planes de acción para la prevención, ¿verdad? Y el seguimiento de estas medidas implementadas. Esto obviamente, como todo sistema de autogestión, promueve lo que es el proceso de mejora continua, ¿verdad? Entonces, constantemente es evaluado para que se corrijan las posibles desviaciones o fallas, ¿verdad? Bueno, este programa también contempla la capacitación, la formación o el entrenamiento, ¿verdad? En materia de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores. Y es una herramienta también que va a ayudar a que los trabajadores tengan conocimiento o adquieran conocimiento y habilidades para prevenir riesgos laborales. Hay trabajadores que no saben desarrollar correctamente un análisis de seguridad en el trabajo o análisis de trabajo seguro, ¿verdad? Y es una herramienta preventiva de la seguridad, ¿sí? Y este programa, este PAS, ¿verdad? A través de la capacitación y el entrenamiento les da formación pues, para prevenir accidentes, utilizando herramientas administrativas como el famoso AST o ATS, ¿sí? Dependiendo del lugar, le llaman así, ¿verdad? Análisis de seguridad en el trabajo o análisis del trabajo seguro, o incluso análisis previo a la tarea o a la actividad, ¿no? Bueno, como les decía, este paso es un proceso de mejora continua, ¿verdad? Que va a permitir a las empresas desarrollar estrategias para la prevención de riesgos laborales y mejorar su desempeño en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, para resumir, este paso va a ser la herramienta fundamental para la prevención de accidentes y enfermedades laborales en las empresas y organizaciones, así como, por ejemplo, la famosa ISO 45000, ¿sí? Que esta, pues, es una norma internacional. Ahora, en México existe el PAS, ¿sí? Que es el programa de autogestión, ¿sí? Muy bien, chicos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios, dudas? ¿Algo que quieran agregar? Le agradezco mucho a los participantes.
¿sí? Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, el capítulo primero de la Ley Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo establece la creación, dice, de la Comisión Consultiva Nacional de SST, la cual va a tener como objetivo principal asesorar a la Secretaría del Trabajo en la elaboración y en la evaluación de políticas públicas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Quien dice que a continuación nos va a presentar las principales características y funciones de esta comisión. Bien, la integración. La comisión de consultiva de seguridad estará integrada por representantes del gobierno, de los patrones y los trabajadores. Entonces, aquí entran, obviamente, los sindicatos, los representantes del gobierno, los sindicatos patronales, ¿verdad? Ellos son los que van a integrar pues, consejo o comisión consultiva, ¿verdad? Bueno, sus funciones: asesorar a la Secretaría del Trabajo, promover la cultura de la prevención de riesgos, fomentar la investigación y desarrollo de tecnología para la, para la prevención de riesgos, y realizar estudios e investigaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, así como la difusión de estos, ¿sí? Fíjense, muy importante la, 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 la actividad que tiene o la función que tiene este consejo, ¿verdad? O este comité. Bien, de las reuniones se deben de reunir, dice, al menos dos veces al año para discutir pues, todos los temas relacionados con la SST. Este comité va a promover pues, la participación activa de los patrones y de los trabajadores pues, para la identificación y control de riesgos laborales y así como la capacitación y formación de trabajadores. Bueno. Bien, la vigilancia y verificación del cumplimiento en materia de seguridad va a ser fundamental, dice, para garantizar un ambiente laboral seguro y saludable. Bien, vamos a ver a continuación algunas disposiciones que van a ser relevantes y que deben de conocer los trabajadores sobre o acerca de la vigilancia y verificación. Las inspecciones. Las inspecciones, estas las debe de realizar la autoridad competente en materia de CST, la STPS, ¿verdad? La cual va a tener la facultad de realizar estas inspecciones en los centros de trabajo para verificar el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo. Pero cuando dice normativa, no nada más es que, bueno, es que, como les decía hace rato, es que eso no viene en ninguna norma, ¿no? Pero también te va a verificar que cumplas con el reglamento. ¿Sí? Bueno, en caso de que se detecten irregularidades o incumplimientos, ¿verdad?, en materia de SST, esta autoridad competente va a imponer sanciones que pueden ser, como les decía, desde multas hasta clausuras temporales. Bueno, los trabajadores también van a tener el derecho a denunciar ante las autoridades competentes cualquier situación que consideren una violación normativa en materia de SST. Entonces, es decir, que el trabajador puede ir a la Secretaría del Trabajo, puede realizar una llamada, puede enviar un correo, por cualquier medio puede notificar que en su centro de trabajo no están cumpliendo con la normatividad en materia de SST. Bien, el programa de autogestión, este es un programa que es voluntario, es decir, es algo que la empresa va a adoptar de manera voluntaria y que puede aplicar en su centro de trabajo en el momento que quiera, ¿sí? El objetivo, pues, es que tanto los trabajadores como el patrón trabajen de manera conjunta para la identificación y el control de los riesgos de trabajo, ¿verdad? Bien, entonces, en conclusión dice que es fundamental que nosotros los trabajadores conozcamos estas disposiciones relacionadas con la vigilancia y la verificación del cumplimiento de la normativa en materia de SST. Los trabajadores tienen el derecho, dice, de participar en la identificación y control de los riesgos laborales y de denunciar
denunciar, perdón, cualquier situación que ponga en riesgo su seguridad y su salud. ¿Sí? Bueno, entonces este programa de autogestión contempla todos estos aspectos, ¿verdad? Bien, la evaluación de la conformidad, hace rato hablaba de no conformidad, ¿verdad? Es decir, el incumplimiento de alguna norma, el incumplimiento de algún requerimiento, ¿sí? Esta evaluación de la conformidad con las normas es un proceso, dice, importante para garantizar que los productos, servicios, procesos y sistemas cumplan con los requisitos establecidos en la normativa de CST, ¿sí? Entonces, es importante que los trabajadores participen activamente en el cumplimiento de estas normas para garantizar que estos productos, servicios, sean seguros tanto para ellos como para la población. Bien, la certificación en algunos procesos o servicios es necesaria la certificación, la cual pues va a ser un proceso mediante el cual alguna entidad independiente y acreditada verifica que un producto, servicio, proceso o sistema cumple con los requisitos establecidos en la normativa en materia de CST. Bien, en México tenemos organismos de acreditación, es decir, que acreditan que X empresa, un ejemplo, Mael, ¿no?, puede realizar la verificación de un servicio, como por ejemplo, la verificación de, pues, de una grúa, ¿sí? Por citar un ejemplo, ¿sí? Entonces, o la verificación de un proceso, como un análisis de riesgo, ¿sí? O un sistema, ¿verdad? Como los estándares internacionales de ISO, ¿sí? Entonces, ese es un proceso de certificación o esta es una certificación. Entonces, es importante, dice, que los trabajadores conozcan la importancia de adquirir productos y servicios certificados, ya que garantiza que sean evaluados y cumplen con los requisitos de seguridad y salud. Por ejemplo, cuando la empresa adquiere, por ejemplo, un casco de seguridad, ¿verdad? El trabajador debe de conocer o debe de saber que existe normatividad para el diseño y la elaboración de esos elementos de seguridad, ¿verdad? Que le van a garantizar que el utilizarlo lo va a proteger adecuadamente de los riesgos a los que está expuesto, ¿sí? Bien, la acreditación es un proceso mediante el cual, dice, se verifica la competencia técnica, así como la independencia e imparcialidad de una entidad que realiza evaluación de la conformidad. Por ejemplo, la Entidad Mexicana de Acreditación, ¿sí? Ese es un organismo de acreditación, ¿sí? O la Mexicana de Acreditación, ¿sí? Bien, el etiquetado va a ser el proceso mediante el cual se proporciona información sobre los riesgos asociados a los productos y a los servicios. Bien, va a ser importante que como trabajadores conozcamos la importancia, dice, del etiquetado y de seguir las instrucciones de seguridad y salud proporcionados en las etiquetas. ¿Sí? Es decir, nosotros adquirimos un producto o un servicio y trae una etiqueta, debemos de conocer cómo está estructurado. Bien, de la evaluación de proveedores, este proceso es en el que se verifica que los proveedores de un producto o un servicio cumplen con los requisitos establecidos en la normativa en materia de CST. Como trabajadores debemos de conocer, ¿verdad?, que estos productos o servicios cumplan con los elementos de seguridad y salud en el trabajo. Bueno. Bien, entonces, este reglamento establece diversas sanciones administrativas que pueden ser, dice, aplicadas en caso de incumplimiento de sus disposiciones. Como por ejemplo, a continuación nos va a mencionar algunas. El apercibimiento. Dice que esta sanción consiste en una advertencia escrita que se le hace al empleador o al trabajador por no cumplir con las obligaciones establecidas en el reglamento. Lo que les decía yo al principio. El cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo no solamente es responsabilidad o pueden recaer
sanciones administrativas o penales, no solamente con el patrón, sino también con nosotros como trabajadores. ¿Sí? Bien, multa. En caso de que el empleador o el trabajador incurran en una falta que no sea grave, se les puede imponer una multa que puede estar en el rango entre 50 y 5,000 veces el salario mínimo, ¿sí? Vigente en la zona económica correspondiente. Entonces, estos dos conceptos, ¿verdad? Nos están dando una idea de que, o nos están dando el dato importante de que también nosotros como trabajadores tenemos la obligación del cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pueden haber multas, pueden haber apercibimientos. Bien, clausura temporal. Aquí, pues obviamente aplica para el patrón. Si el patrón no cumple con las normas de SST, pues obviamente la autoridad, en este caso la Secretaría del Trabajo, pues puede ordenar la clausura temporal, ¿verdad? De las instalaciones hasta que se corrijan las deficiencias. ¿Sí? Bien, de la clausura definitiva. Dice que en los casos graves, en los que se ponga en peligro la vida o la salud de los trabajadores, la autoridad puede ordenar la clausura definitiva de las instalaciones. ¿Sí? Bueno, y de la suspensión o cancelación de registros o autorizaciones. Si el empleador no cumple con las normas de SST, la autoridad puede suspender o cancelar los registros o autorizaciones que hayan sido otorgados. ¿Sí? Bueno. Y como nota importante, dice, es importante señalar que estas sanciones pueden ser acumulativas, así como los cupones, ¿verdad? Los podemos ir acumulando. Es decir, se pueden aplicar una o varias de ellas al mismo tiempo, dependiendo de la gravedad de la falta cometida. Además, la autoridad encargada de aplicar estas sanciones va a ser la SCPS. ¿A través de quién? De sus inspectores. ¿Sí? Es decir, personas físicas que van y realizan las actividades de inspección. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad?, que el reglamento va a ser esa herramienta que nosotros debemos de conocer como trabajadores para aplicarlo en nuestro centro de trabajo y evitar principalmente multas o sanciones por parte de la autoridad del trabajo, en este caso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Entonces tenemos que conocerlo, conocer el alcance, pero también conocer naturalmente cuál es el objetivo de este reglamento y por qué está contemplado dentro dentro de los 27 temas del anexo SSPA que vamos a ver a lo largo de las próximas 25 semanas que vamos a estar aquí cada martes, porque este es el segundo tema del anexo SSPA. Vimos primero obviamente el anexo, hasta llevamos 3 semanas, pero empezamos primero conociendo el anexo, ya vimos la semana pasada el sistema PMSSPA, Seguridad, Salud y Protección Ambiental, y este es el segundo tema, que es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien, pues hemos terminado, chicos. Es muy amplio, es mucha información teórica que hay sobre esto, pero lo que vimos fueron los conceptos y aspectos más importantes del reglamento, ¿verdad? Los comentamos y los platicamos, pero pues hay aquí mucha materia que nosotros podemos utilizar pues para mejorar la seguridad y la salud dentro de nuestro centro de trabajo y también orientar al patrón de cuáles son esas medidas preventivas que debe adoptar en materia de seguridad, pues para evitar sanciones, ¿sí? Bueno, pues hemos terminado. Fue un tema, traté de hacerlo un poco corto porque, como les decía, es algo, es muy amplio en cuanto al tema de información. Lo resumimos en esto y pues yo le agradezco mucho a todos ustedes por estar aquí. Y para la gente de YouTube que va a estar viendo posteriormente este curso, pues espero que les sirva de mucho y muchas gracias por estar aquí. Voy a detener esta grabación. Bien.